Y si no estás bloqueado por falta de dinero, sino por culpa de querer más, porque una parte de ti desea avanzar, cobrar mejor, vivir más tranquilo, pero otra parte se asusta, se sabotea, se achica y vuelve a lo mismo. No es flojera, no es que naciste para perder. Es un programa interno que aprendió a confundir riqueza con peligro y escasez con seguridad. Y cuando entiendas cómo tu subconsciente crea riqueza o escasez, vas a empezar a ver por qué tu vida económica repite siempre el mismo patrón. Esa es la metafísica prohibida, no la de velas raras ni palabras misteriosas, sino la que nadie quiere mirar en la mesa de la casa, en la frase que escuchaste de niño, en la vergüenza de decir cuánto quieres ganar, en ese temblor que aparece justo cuando vas a poner precio a tu trabajo, en esa incomodidad que te da cuando alguien prospera y una parte de ti lo admira, mientras otra parte lo juzga para no aceptar que también quisiera estar allí. Hay personas que no fracasan porque no sepan qué hacer. Fracasan porque, cuando la vida les abre una puerta, por dentro se activa una lealtad antigua hacia la escasez. Y esa lealtad no se siente como una cadena, se siente como prudencia. Se disfraza de humildad, de realismo, de yo no soy materialista, de prefiero estar tranquilo, de el dinero cambia a la gente, de eso es para otros, de cuando tenga más tiempo empiezo, de cuando me sienta preparado cobro mejor, de cuando todo esté perfecto me lanzo. Pero la verdad es más incómoda. A veces uno no está esperando el momento correcto. Está esperando no tener miedo de convertirse en alguien que su propia historia no sabría reconocer. Venga, pare un segundo por dentro y mírelo sin adornos. ¿Cuántas veces has estado a punto de hacer algo que podía mejorar tu vida y de repente apareció una sensación rara, como si avanzar fuera traicionar a alguien? No era flojera solamente, no era falta de ganas solamente, era una programación defendiendo el viejo territorio, era esa parte escondida que aprendió que estar limitado era más seguro que exponerse, que pedir poco evitaba críticas, que no destacar evitaba envidias, que no intentar evitaba la humillación de fallar. Y entonces te quedas allí, no porque no puedas, sino porque tu cuerpo siente peligro donde tu razón ve oportunidad. Ese es el punto que casi nadie entiende. La riqueza no comienza cuando entra más dinero, comienza cuando el sistema interno deja de tratar el crecimiento como amenaza. Una persona puede repetir afirmaciones de prosperidad todas las mañanas y seguir viviendo igual si por la tarde cancela sus decisiones con hábitos de escasez. Puede decir merezco abundancia frente al espejo y después aceptar pagos injustos, posponer llamadas importantes, gastar para calmar ansiedad, endeudarse para sostener una apariencia, esconder sus talentos por miedo a la crítica, sabotear su constancia cuando empieza a ver resultados. El problema no es la frase bonita, el problema es que por debajo de la frase sigue gobernando una identidad vieja que dice no te acostumbres a más, porque más se pierde. No recibas demasiado, porque después te lo cobran. No confíes, porque ya sabes cómo termina todo. Y uno cree que está eligiendo, pero muchas veces está repitiendo. Repite la economía emocional de su infancia, la tensión de su casa, el modo en que se hablaba del dinero, los silencios cuando faltaba, las peleas cuando llegaba, la rabia contra los que tenían, la resignación de los que nunca esperaban nada, la forma en que alguien cercano convertía la necesidad en carácter y decía con orgullo triste, nosotros somos pobres pero honrados, como si la honradez necesitara pobreza para probarse. Esa frase ha destruido más sueños de los que parece, porque un niño no entiende matices, un niño escucha que tener poco es ser bueno, que querer más puede ser sospechoso, que prosperar tal vez lo aleje del amor de los suyos. Y años después, ya adulto, ese niño camina con barba, trabajo, responsabilidades, pareja, cuentas, metas, pero sigue sintiendo que ganar más lo obliga a explicar demasiado. Allí nace una contradicción brutal. Desea libertad, pero se siente culpable cuando la libertad empieza a costar más de lo que su clan consideraba permitido. Quiere expandirse, pero teme perder pertenencia. Quiere vender, pero le da pena cobrar. Quiere emprender, pero se avergüenza de promocionarse. Quiere orden, pero vive apagando incendios. Quiere paz, pero solo se siente vivo bajo presión. Quiere abundancia, pero administra su vida como si la pérdida estuviera asegurada. Entonces llega el final del mes, mira la cuenta, hace números con una mezcla de rabia y cansancio,
Promete que esta vez sí se va a organizar, que esta vez sí va a dejar de gastar por impulso, que esta vez sí va a tomar en serio su proyecto, pero al tercer día vuelve a lo mismo, no porque sea bruto, no porque sea débil, sino porque no ha entendido que el dinero obedece a comportamientos, y los comportamientos obedecen a una imagen interna de quién cree que es. Tú no manejas tus finanzas desde una calculadora, las manejas desde una identidad, y esa identidad puede estar llena de grietas que no se ven en el banco, pero sí en tus decisiones. El que se siente insuficiente compra aprobación, el que se siente vacío compra distracción, el que se siente atrasado compra apariencia, el que se siente culpable regala su trabajo, el que se siente indigno rechaza ayuda, el que se siente perseguido no planifica, solo sobrevive. El que se acostumbró al caos encuentra aburrida la estabilidad. El que aprendió a recibir amor solo cuando estaba en problemas, inconscientemente fabrica problemas para no sentirse solo. Esa es una parte oscura de la escasez. No siempre es falta de recursos, a veces es una forma de mantener una identidad conocida. Hay personas que dicen querer tranquilidad, pero cuando la vida se calma buscan una deuda, una discusión, una urgencia, una compra innecesaria, una relación que las drene, una excusa que las regrese al mismo cansancio, porque su cuerpo confundió familiaridad con destino. Y cuando uno lleva años viviendo apretado, la calma financiera puede sentirse extraña, casi sospechosa. Tener dinero guardado puede producir ansiedad. Cobrar bien puede producir vergüenza. Recibir sin sufrir puede parecer inmerecido. Descansar sin culpa puede sentirse como pecado. Por eso hay gente que apenas recibe más, lo desaparece. No lo disfruta, lo expulsa, lo gasta, lo presta, lo compromete, lo arriesga sin pensar, lo entrega a una urgencia inventada, porque una parte de sí no sabe habitar el espacio de tener. Su techo no está en la realidad, está en el permiso interno. Y la vida, con una precisión cruel, suele ajustarse al permiso que uno se concede. No porque un universo caprichoso castigue, sino porque uno actúa dentro del límite que considera normal. Una persona que se cree destinada a luchar no ve oportunidades, ve trampas. Una persona que se cree poco valiosa no negocia, agradece que la escojan. Una persona que cree que todo cuesta sufrimiento rechaza lo simple, complica lo fácil, desconfía de lo bueno, se agota para sentir que merece. Y ahí está lo prohibido. No basta con pedir riqueza si todavía veneras el sacrificio como única prueba de valor. No basta con hablar de manifestación si tu calendario está lleno de evasión. No basta con encender incienso si no puedes sentarte una hora a mirar tus números sin mentirte. No basta con decir yo soy abundante si cada decisión diaria confirma yo no me sostengo. La espiritualidad sin conducta se vuelve teatro íntimo y la disciplina sin conciencia se vuelve castigo. La verdadera alquimia ocurre cuando lo invisible baja a la agenda, al precio que pones, al contrato que lees, al hábito que corriges, al límite que marcas, al recibo que revisas, al no que dices sin justificarte, al sí que sostienes cuando ya no hay emoción. Ese es el lugar donde la metafísica deja de ser fantasía y se vuelve carne. Porque lo que piensas repetidamente no se queda flotando en un cielo simbólico. Termina buscando una manera de convertirse en postura, tono de voz, elección, tolerancia, excusa, compra, renuncia, relación, horario, promesa rota o promesa cumplida. Atkinson hablaba de la sugestión como una idea que entra por debajo de la vigilancia consciente, y eso, aterrizado a la vida real, significa que no solo te programaron con discursos grandes, también con gestos mínimos. La cara de tu padre cuando llegaba una factura, el suspiro de tu madre al contar monedas, el silencio incómodo cuando alguien mencionaba éxito, el chiste venenoso contra el vecino que compró carro, la frase «seguro está metido en algo», la costumbre de mirar al que prospera con sospecha antes que con curiosidad. El cerebro infantil no analiza economía, absorbe atmósferas, y después el adulto llama personalidad a lo que muchas veces fue clima emocional repetido.
Por eso, una persona puede estudiar finanzas y aún así sentir pánico al invertir. Puede saber vender y aún así autosabotearse justo antes de cerrar. Puede tener talento y aún así esconderlo en una perfección interminable. Puede tener ideas buenas y vivir diciendo «me falta algo», cuando lo que le falta no es información, sino autorización. Autorización para dejar de ser el personaje que siempre se arregla con poco. Autorización para no pedir perdón por crecer. Autorización para aprender sin humillarse. Autorización para cobrar sin sentir que está robando. Autorización para equivocarse sin convertir el error en identidad. La escasez ama las etiquetas definitivas. Soy malo para el dinero. Soy desordenado. No nací para los negocios. A mí todo me sale difícil. Yo siempre daño las oportunidades. Cada una de esas frases parece una descripción, pero funciona como una sentencia. Y lo más peligroso de una sentencia repetida es que empieza a organizar pruebas a su favor. Si dices, soy malo para el dinero, no vas a mirar tus gastos con curiosidad, sino con vergüenza, y la vergüenza evita mirar. Si dices, yo siempre pierdo, vas a entrar a cada oportunidad con el cuerpo preparado para confirmar derrota. Si dices, la plata se va rápido, no vas a preguntarte por dónde se está yendo, porque ya convertiste una conducta en ley. Ahí está la trampa. Llamar destino a lo que no has querido observar con precisión, porque mirar con precisión duele. Duele aceptar que no todo fue mala suerte. Duele reconocer que hubo decisiones. Duele ver que ciertas amistades alimentan tu desorden. Duele admitir que algunas compras no eran necesidad, eran anestesia. Duele entender que tu falta de constancia no es un defecto misterioso, sino una negociación diaria con el malestar. Duele ver que dices querer riqueza, pero sigues rodeándote de conversaciones donde todo crecimiento se ridiculiza. Duele aceptar que te da más miedo ser responsable de tu poder que seguir culpando a la vida. Pero ese dolor, bien usado, no destruye. Despierta una honestidad que ya no negocia con la mentira. La riqueza, antes de ser acumulación, es capacidad de sostener verdad. Verdad sobre cuánto entra. Verdad sobre cuánto sale. Verdad sobre lo que sabes y lo que no sabes. Verdad sobre lo que quieres. Verdad sobre a quién intentas impresionar. Verdad sobre por qué te atrasas. Verdad sobre qué emoción compras. Verdad sobre qué deuda emocional estás pagando con dinero real. Hay gente que no compra objetos. Compra una versión de sí misma que le permita respirar por unas horas. Compra respeto. Compra deseo. Compra pertenencia. Compra venganza. Compra mírenme. Compra no estoy tan mal. Compra también puedo. Compra no me dejaron atrás. Y después, cuando llega la cuenta, no solo debe dinero, debe sostener una máscara. Por eso la prosperidad exige una limpieza brutal de intenciones. No basta con ganar más si sigues intentando curar con ingresos una identidad que no se acepta. Hay quienes aumentan sus ingresos y aumentan su caos, porque no transformaron la raíz, solo le dieron más combustible. La pregunta no es únicamente cuánto quieres recibir, la pregunta es ¿quién vas a ser cuando recibas? ¿Vas a protegerlo o vas a probar que no lo mereces? ¿Vas a construir o vas a escapar? ¿Vas a ordenar o vas a presumir? ¿Vas a aprender o vas a improvisar desde la ansiedad? ¿Vas a honrar tu trabajo o vas a regalarlo para que no te abandonen? Esta es una conversación incómoda porque toca una zona donde la espiritualidad barata no entra, la responsabilidad. Y responsabilidad no es culparse de todo. Culparse es otra forma de quedarse quieto. El culpable se castiga, se lamenta, se llama desastre, promete cambiar con lágrimas y al rato repite. El responsable observa, corrige, pregunta, aprende, paga lo que debe pagar, corta lo que debe cortar. Y aunque le tiemble la mano, hace una elección distinta. La culpa es teatro del ego herido. La responsabilidad es una ceremonia silenciosa de madurez. Y la madurez financiera empieza cuando dejas de tratar tu vida como si alguien fuera a venir a rescatarte de tus propias evasiones. No viene nadie. Y eso, lejos de ser una condena, puede ser el primer acto de libertad. Porque mientras esperas que alguien te salve, sigues siendo niño frente a una puerta cerrada. Cuando aceptas que te toca participar, algo se endereza, no de golpe, no con música de fondo,
no con una revelación perfecta. Se endereza en acciones pequeñas que al principio parecen ridículas. Anotar gastos, ordenar deudas, estudiar una habilidad, llamar al cliente, pedir el pago pendiente, dejar de comprar para impresionar, dejar de hablar de planes y cumplir 1 hora diaria, dejar de prometer cuando estás inspirado y empezar a construir cuando estás cansado. Allí se reeduca lo oculto, no con fantasía, sino con evidencia nueva. El sistema interno no cambia porque le grites frases, cambia cuando ve repetición coherente. Si durante años le enseñaste que abandonas, necesita verte quedarte. Si le enseñaste que gastas bajo presión, necesita verte respirar antes de comprar. Si le enseñaste que aceptas migajas, necesita verte sostener un precio justo sin pedir disculpas. Si le enseñaste que todo proyecto termina en excusa, necesita verte terminar algo pequeño. Lo profundo aprende por pruebas, no por discursos. Y cada prueba diaria es una votación a favor de una identidad nueva. Un día no cambia una vida, pero un día repetido con conciencia empieza a desmontar la prisión. Lo curioso es que al principio esa nueva identidad no se siente natural. Se siente incómoda. Cobrar mejor puede dar taquicardia, decir no puedo hacerlo por ese precio puede dejarte con la boca seca. Ahorrar puede parecer pérdida de placer. Invertir en formación puede activar miedo. Mostrar tu trabajo puede activar vergüenza. No confundas incomodidad con señal de error. A veces la incomodidad es el sonido de una vieja versión perdiendo control. Lo conocido protesta cuando dejas de alimentarlo. La parte que sobrevivió con poco no va a aplaudir cuando intentes vivir mejor. Va a preguntarte quién te crees, va a recordarte fracasos, va a traer voces ajenas, va a mostrarte escenarios de burla, va a decirte que esperes, que no exageres, que mejor mañana, que no estás listo. Y ahí, justo ahí, la riqueza se decide antes de existir. Se decide en ese espacio invisible entre el impulso viejo y la respuesta nueva. Se decide cuando puedes sentir vergüenza y aún así actuar con respeto por tu valor. Se decide cuando puedes sentir miedo y aún así ordenar. Se decide cuando puedes sentir ganas de huir y aún así presentarte. Se decide cuando ya no obedeces cada emoción como si fuera una ley sagrada, porque una parte de ti puede estar asustada y otra parte puede dirigir. Eso es adultez interior. No es ausencia de temblor, es no entregar el volante al temblor. Y aquí hay una verdad que incomoda a quienes quieren una fórmula rápida. No toda escasez viene de falta de mentalidad. También existen sistemas injustos, contextos duros, familias sin apoyo, países difíciles, empleos mal pagados, deudas heredadas, crisis reales. Negar eso sería una crueldad disfrazada de metafísica. Pero aceptar el contexto no significa arrodillarse ante él. Hay una diferencia enorme entre reconocer una pared y construirle un altar. Uno puede decir esto es difícil sin decir esto me define. Uno puede empezar desde abajo sin convertir el abajo en apellido. Uno puede haber sido herido por la vida sin usar la herida como contrato perpetuo. La metafísica seria no niega la realidad. Pregunta qué parte de tu realidad estás reforzando con tus respuestas. Porque dos personas pueden tener el mismo problema y fabricar destinos distintos según cómo lo interpreten, cómo lo hablen, cómo lo enfrenten, qué aprenden, a quién escuchan, qué repiten, qué toleran, qué deciden no volver a normalizar. Una persona ve una deuda y se hunde en vergüenza. Otra ve un mapa brutal de decisiones que necesita corregir. Una persona ve un rechazo y concluye no sirvo. Otra ve entrenamiento. Una persona ve a alguien prosperar y siente envidia destructiva. Otra estudia sus movimientos. Una persona pierde dinero y se castiga. Otra hace autopsia del error. Revisan precios, se quejan, comparan, miran vidas ajenas, imaginan golpes de suerte, fantasean con que algo externo las saque del aprieto, pero no hacen el movimiento sobrio que tienen enfrente. Y ese movimiento, casi siempre, no es glamuroso,
No se ve místico, no da ganas de publicarlo. Es aprender una habilidad rentable, es mejorar comunicación, es cumplir horarios, es cerrar fugas, es vender sin vergüenza, es ahorrar aunque sea poco para demostrarte que puedes retener, es pagar deudas sin hacer drama. Es dejar de prestarle dinero a quien usa tu culpa como cajero. Es dejar de meterte en proyectos que solo alimentan tu necesidad de sentirte importante. Es mirar el negocio con cabeza fría. Es aceptar que tu talento necesita estructura, porque el talento sin estructura termina mendigando atención, y esa frase le duele a cualquiera que se sabe capaz, pero vive aplazado. Hay gente con dones reales, con mirada, con sensibilidad, con ideas, con palabra, con manos, con visión, pero su vida no refleja eso porque confunden potencial con destino. El potencial no cobra facturas. El potencial no construye patrimonio. El potencial no ordena una agenda. El potencial no sustituye la entrega diaria. El potencial es una semilla. Si no se trabaja, se pudre en silencio y después se convierte en resentimiento. El resentido suele ser alguien que sabe que pudo, pero no se sostuvo, y para no cargar esa verdad acusa al mundo entero, dice que nadie lo apoyó, que el algoritmo, que la economía, que la familia, que la mala suerte, que los contactos, que la competencia, y puede haber algo de verdad en todo eso, claro, pero también hay otra verdad esperando detrás. Hubo días en que sí pudo avanzar un poco y eligió anestesiarse. Hubo semanas en que sí pudo ordenar y eligió dispersarse. Hubo oportunidades en que sí pudo aprender y eligió ofenderse. Hubo puertas en que sí pudo tocar y eligió imaginar el rechazo, no para destruirse con culpa, sino para recuperar autoridad, porque mientras todo sea culpa de afuera, no hay nada que puedas tocar adentro, y lo que no puedes tocar, no lo puedes transformar. El secreto más incómodo de la prosperidad es que exige una relación distinta con el tiempo. La escasez vive urgida. Todo es ya, todo es tarde, todo es presión, todo es apagar incendios. La riqueza se construye con una mente capaz de diferir, sembrar, esperar, repetir, mejorar, medir, ajustar. El pobre interior quiere alivio inmediato, el constructor acepta procesos. Por eso, una persona puede ganar poco y estar formando riqueza, mientras otra gana mucho y vive empobrecida por dentro. No es la cantidad solamente. Es la relación con el flujo. El dinero pasa por ti como agua por una mano nerviosa o se convierte en dirección. Lo usas para tapar huecos emocionales o para abrir caminos reales. ¿Lo respetas o lo tratas como algo sucio que hay que gastar rápido? ¿Lo miras con adultez o con superstición? En muchas casas el dinero se volvió un fantasma. Se mencionaba con rabia, se escondía, se peleaba por él, se sufría por él, se deseaba en secreto y se despreciaba en público. Entonces, el adulto hereda una relación partida. Lo necesita, pero lo juzga. Lo busca, pero lo teme. Lo gana, pero no lo cuida. Lo pierde y confirma que era peligroso. Para salir de ese círculo hay que dejar de moralizar la herramienta. El dinero no vuelve noble al noble, ni miserable al miserable. Amplifica dirección. En manos de una conciencia dormida puede comprar ruido, dominación, apariencia y fuga. En manos de una conciencia despierta puede comprar tiempo, salud, educación, descanso, protección para los suyos, espacio para crear, capacidad de ayudar sin quedar destruido. La pregunta no es si el dinero es espiritual o no. La pregunta es desde qué estado lo estás buscando. Buscarlo desde hambre de validación te vuelve esclavo de aplausos. Buscarlo desde venganza te deja atado a quienes querías superar. Buscarlo desde miedo te vuelve acumulador sin paz. Buscarlo desde propósito práctico te vuelve administrador de energía. Y administrar energía es más espiritual que hablar bonito de la abundancia mientras tu vida se cae por descuido. Hay una espiritualidad de pagar a tiempo, una espiritualidad de cumplir lo que prometes, una espiritualidad de no engañar al cliente, una espiritualidad de no vender humo, una espiritualidad de no usar la necesidad ajena para inflarte, una espiritualidad de decir no sé y aprender, una espiritualidad de honrar el plato de comida con trabajo limpio,
Una espiritualidad de dejar de victimizarte cuando sabes que puedes hacer una llamada, enviar una propuesta, organizar una cuenta, terminar un proyecto, levantarte media hora antes, apagar el teléfono, estudiar lo que te falta. Lo sagrado no siempre aparece con símbolos antiguos, a veces aparece como una libreta con números honestos, y eso golpea porque nos gusta pensar que cambiar será una experiencia elevada, cuando muchas veces cambiar empieza siendo humilde, casi doméstico, casi aburrido. Pero el aburrimiento también purifica. La constancia sin drama le quita alimento al ego que quiere sentirse especial. No necesitas sentirte especial para construir, necesitas estar disponible, disponible para repetir sin aplausos, disponible para corregir sin ofenderte, disponible para recibir más sin perder tu centro, disponible para perder algo sin perderte tú, disponible para mirar tus patrones sin convertirte en enemigo de ti mismo. Porque esta conversación no sirve si terminas odiándote. El odio propio no produce riqueza sana, produce castigo disfrazado de ambición. Hay personas que se exigen desde el desprecio y, cuando logran algo, no descansan, porque no están construyendo una vida, están intentando demostrar que merecen existir. Eso también es escasez, vivir como si tu valor tuviera que ser probado cada mañana. La verdadera prosperidad no nace del látigo, nace de una alianza firme contigo, firme, no blanda, amorosa, no permisiva, una voz interna que dice: no te voy a humillar, pero tampoco te voy a dejar seguir escondiéndote. Esa voz cambia todo, porque antes te hablabas como enemigo. Otra vez fallaste, eres un desastre, nunca vas a poder. Y con esa voz nadie se levanta limpio, se levanta pesado. La nueva voz no miente, pero tampoco destruye. Fallaste aquí, corrige aquí, vuelve aquí, hoy se hace esto. Esa diferencia parece pequeña, pero es una revolución. El subconsciente, esa zona donde se guardan automatismos, imágenes, asociaciones y viejas defensas, responde mucho al tono con que te repites a ti mismo quién eres. Si cada error se convierte en identidad, tu sistema aprende peligro. Si cada corrección se convierte en práctica, aprende camino. Por eso, la disciplina no debe ser una cárcel, debe ser una forma de confianza. Cuando cumples una promesa pequeña, el cuerpo escucha. Cuando te abandonas otra vez, también escucha. No hay pensamiento oculto más poderoso que la evidencia repetida de tus actos. Puedes engañar a los demás con discurso, pero por dentro sabes cuándo estás construyendo y cuándo estás actuando. Sabes cuándo dices «no tengo tiempo» y en realidad tienes miedo. Sabes cuándo dices «estoy investigando» y en realidad estás postergando. Sabes cuándo dices «estoy esperando una señal» y en realidad no quieres asumir el riesgo de decidir. Sabes cuándo dices «yo fluyo» y en realidad no tienes estructura. Sabes cuándo dices «Dios proveerá» y en realidad estás usando la fe para no ordenar tu parte. La fe auténtica no anula la acción, la vuelve más limpia. La fe no es sentarse a esperar que la cosecha aparezca en una tierra que nunca sembraste. La fe es sembrar aunque todavía no veas fruto, cuidar aunque nadie aplauda, seguir aunque el resultado tarde, actuar como alguien que confía en que su esfuerzo no cae en el vacío. Pero incluso la fe necesita madurar. Hay una fe infantil que pide milagros para no crecer, y hay una fe adulta que pide claridad para hacer lo que corresponde. Esa segunda fe es más silenciosa, menos espectacular, más fuerte. No te promete que todo será fácil, te devuelve al centro cuando tiembla el piso, y la riqueza construida desde ahí no se siente como escape, se siente como orden, no se siente como revancha, se siente como expansión, no se siente como por fin valgo, se siente como por fin estoy cuidando lo que valgo. Esa diferencia es enorme, porque quien busca dinero para valer nunca descansa. Quien reconoce su valor aprende a usar el dinero como vehículo. Y aquí aparece otra capa, la capacidad de recibir. Hay personas que saben luchar, pero no saben recibir. Saben cargar, resolver, aguantar, salvar a otros, improvisar bajo presión. Pero cuando alguien les ofrece una oportunidad, un pago justo, un elogio sincero, una ayuda limpia, se cierran. Les incomoda recibir porque recibir las deja sin el personaje del sacrificio. Si ya no están sufriendo, ¿quiénes son? Si ya no están resolviéndole la vida a todos, ¿las van a querer?
Si ya no viven al límite, ¿qué historia van a contar? Esto es duro, pero real. A veces el sufrimiento se vuelve identidad social. La gente te conoce por lo que cargas, te admiran por aguantar, te buscan porque siempre das, te llaman fuerte porque nunca pides. Y cuando empiezas a prosperar, a cobrar, a poner límites, a descansar, algunos no celebran, se incomodan. No porque seas malo, sino porque tu libertad les quita acceso a tu vieja disponibilidad. Entonces aparece otra prueba: sostener crecimiento sin pedir permiso a quienes se beneficiaban de tu desorden. Eso no significa volverte frío, significa dejar de confundir amor con desangrarte. Una persona que no sabe proteger sus recursos termina llamando generosidad a su miedo al rechazo. Da lo que no puede dar, presta lo que necesita, baja sus precios, regala horas, rescata a quien no quiere cambiar. Y después se pregunta por qué está drenada. La abundancia también requiere límites. Sin límites, todo lo que entra encuentra una fuga. Y no hablo solo de dinero, hablo de atención, tiempo, fuerza creativa, palabra, deseo, enfoque. La escasez moderna muchas veces no está en el bolsillo, sino en la atención rota. Una mente que salta todo el día entre pantallas, comparaciones, mensajes, fantasías y urgencias no puede crear riqueza profunda porque no puede permanecer. Y crear exige permanecer, permanecer en una idea hasta pulirla, permanecer en una habilidad hasta dominarla, permanecer en una conversación incómoda hasta negociar mejor, permanecer en un presupuesto hasta entenderlo, permanecer en un proyecto después de que se fue la emoción inicial. La atención es una moneda sagrada. Donde la gastas, estás financiando un destino. Si entregas tu atención a vidas ajenas, tu vida queda sin capital interno. Si entregas tu atención al miedo, financias parálisis. Si entregas tu atención al resentimiento, financias pasado. Si la reúnes y la pones en una dirección concreta, empiezas a sentir algo raro, presencia. Y la presencia vale más que la motivación, porque la motivación viene y va, pero la presencia se sienta contigo a trabajar. En este punto, alguien podría preguntar: entonces, ¿qué hago con todo lo que ya perdí? Con los años, las oportunidades, el dinero mal usado, las decisiones tomadas desde ansiedad, los proyectos abandonados, las veces que no cobré, las veces que me vendí barato, las veces que me dio miedo crecer. No lo conviertas en altar de vergüenza. Conviértelo en archivo de aprendizaje. Hay pérdidas que duelen menos cuando dejan de repetirse. Hay errores que se vuelven caros solo cuando no les sacas conciencia. Hay etapas que no se pueden recuperar, pero se pueden redimir con una forma nueva de vivir. No necesitas regresar a los 20 años para empezar a ordenar. No necesitas tener una infancia distinta para aprender a recibir. No necesitas que tu familia entienda tu cambio para cambiar. No necesitas sentirte listo para actuar con mayor dignidad. Necesitas dejar de usar tu historia como explicación total. Tu historia explica tendencias, no dicta sentencia. Puede mostrar de dónde viene tu miedo a cobrar, tu ansiedad al ahorrar, tu impulso de gastar, tu culpa al prosperar, tu tendencia a ayudar de más, tu dificultad para confiar en lo bueno. Pero una vez lo ves, ya no puedes decir que no sabías. Y ahí comienza el verdadero trabajo, ese que nadie puede hacer por ti: interrumpir la repetición justo cuando quiere tomar el control. No en teoría, sino en el momento exacto, cuando estás a punto de comprar para calmarte, cuando estás a punto de aceptar menos por pena, cuando estás a punto de abandonar porque no salió perfecto, cuando estás a punto de compararte y hundirte, cuando estás a punto de decir «yo soy así» para no esforzarte. Allí se abre una rendija, pequeña pero real, y por esa rendija entra una vida distinta si la sostienes. No necesitas una versión gigantesca de ti para empezar, necesitas una versión honesta que no se mienta en lo pequeño. Porque lo pequeño es la raíz de lo grande. La cuenta que evitas mirar, el mensaje que no envías, el presupuesto que postergas, la habilidad que dices querer aprender, pero nunca practicas, la conversación sobre dinero que te incomoda, la culpa que aparece cuando cobras, la envidia que no quieres admitir, la fantasía de que alguien te descubra sin que tengas que exponerte. Todo eso es material de trabajo espiritual.
no lo desprecies. Ahí está tu templo real. Ahí se decide si tu vida sigue obedeciendo a la vieja escasez o empieza a formar una relación distinta con el mundo. Y cuando esa relación cambia, no necesariamente llega dinero de inmediato como en una película. Primero llega claridad, luego llega orden, luego llega energía disponible, luego llega una forma distinta de hablar, luego te atreves a ofrecer, luego sostienes conversaciones que antes evitabas, luego dejas de quemar recursos en huecos emocionales, luego eliges mejor con quién te asocias, luego aprendes a distinguir oportunidad de distracción, luego tu trabajo empieza a tener una presencia más seria, luego el dinero, que siempre sigue caminos de valor, confianza, solución, intercambio y estructura, empieza a encontrar menos obstáculos para quedarse. Y cuando llega, ya no lo tratas como visitante extraño, lo recibes como responsabilidad. Esa palabra puede sonar pesada, pero en realidad libera. Responsabilidad significa que ya no estás poseído por impulsos ajenos. Significa que puedes mirar una cantidad sin inflarte ni hundirte. Significa que puedes ganar sin sentirte superior y perder sin sentirte condenado. Significa que puedes ayudar sin destruirte. Significa que puedes querer más sin despreciar lo que tienes. Significa que puedes honrar tu origen sin repetir sus límites. Tal vez ahí está una de las formas más hermosas de prosperar. No escapar de donde vienes con odio, sino demostrar que la historia familiar no tiene que terminar igual. No para humillar a nadie, no para sentirte más, no para negar sacrificios antiguos, sino para llevar un poco más lejos lo que otros no pudieron. Alguien antes de ti quizá solo aprendió a sobrevivir. Alguien tuvo que aguantar. Alguien no tuvo herramientas. Alguien confundió dinero con peligro porque lo vio romper hogares. Alguien te transmitió miedo porque era lo único que sabía usar para protegerte. Pero tú puedes mirar eso con respeto y decir, hasta aquí. No desde soberbia, sino desde conciencia. Hasta aquí la vergüenza de cobrar. Hasta aquí la costumbre de gastar tristeza. Hasta aquí la lealtad a estar apretado. Hasta aquí llamar humildad a esconderme. Hasta aquí culpar a todos para no actuar. Hasta aquí vivir como si mi valor necesitara permiso. Esa frase, dicha de verdad, no como drama sino como decisión, abre una puerta interna que no hace ruido, pero cambia la postura. Y tal vez mañana sigas teniendo problemas, tal vez todavía haya deudas, tal vez todavía no sepas por dónde empezar, tal vez aún sientas miedo, pero ya no estarás mirando el problema desde el mismo lugar, y eso es más grande de lo que parece. Porque la vida no cambia solamente cuando cambian las condiciones. Cambia cuando cambia el que responde a las condiciones. La riqueza exterior sin esa modificación interna puede perderse. La riqueza interior sin acción exterior puede quedarse en fantasía. La unión de ambas es el camino. Conciencia que observa, conducta que confirma, fe que sostiene, orden que protege, valor que se ofrece, límites que conservan, aprendizaje que expande. Esa es la metafísica que incomoda, porque no permite esconderse ni en el cinismo ni en la ilusión. No te deja decir todo es mental para ignorar la acción. No te deja decir todo es sistema para renunciar a tu parte. No te deja decir todo es energía mientras abandonas tus compromisos. No te deja decir yo nací así para seguir repitiendo. Te devuelve a una verdad simple y severa. Tu mundo económico es una conversación constante entre lo que crees, lo que toleras, lo que haces, lo que evitas, lo que aprendes, lo que sostienes y lo que estás dispuesto a dejar de llamar normal. Y esa conversación se puede reescribir, no en una noche, no con una frase milagrosa, no con una emoción fuerte que dura 3 días. Se reescribe cuando empiezas a vivir como alguien que ya no está disponible para traicionarse en silencio, cuando el dinero deja de ser un juez y se vuelve un espejo, cuando la escasez deja de ser identidad y se vuelve información, cuando la riqueza deja de ser fantasía y se vuelve práctica espiritual diaria, cuando entiendes que no estás aquí para mendigar permiso, sino para ordenar tu fuerza, limpiar tu intención, ofrecer valor, recibir con dignidad y construir una vida donde tu paz no dependa de seguir siendo pequeño. Porque tal vez eso era lo que más miedo daba desde el principio. No fracasar, sino descubrir que sí podías, y que si sí podías, entonces ya no había excusa para seguir viviendo a medias. Ahí empieza lo real. Ahí
donde nadie aplaude todavía, donde solo estás tú frente a una decisión concreta, frente a una cuenta, frente a un precio, frente a un hábito, frente a una conversación pendiente, frente a una mañana que puede ser igual a todas o puede ser la primera prueba de que algo cambió. No necesitas gritarlo, no necesitas explicárselo a todos, no necesitas convencer al mundo de tu nueva etapa. Hazlo más serio, demuéstratelo en silencio, que tu sistema interno vea, día tras día, que ahora hay alguien en casa, alguien que ya no entrega su futuro por alivios de 5 minutos, alguien que ya no se achica para no incomodar, alguien que puede mirar el dinero sin adorarlo y sin odiarlo, alguien que entiende que prosperar no es volverse otro, sino dejar de abandonarse. Y cuando esa verdad se instala, la escasez empieza a perder su religión privada, ya no manda igual. Todavía habla, todavía intenta asustar, todavía trae recuerdos, pero ya no encuentra al mismo obediente. Encuentra a una persona que aprendió a detenerse, respirar, revisar, elegir, sostener. Encuentra una presencia nueva. Y esa presencia, aunque al principio sea pequeña, es una riqueza que ninguna crisis puede quitarte del todo, porque desde ahí puedes volver a construir. Una y otra vez, con menos teatro, con más raíz, con menos culpa, con más dirección, con menos hambre de aprobación, con más respeto por tu propio camino. Esa es la creación verdadera. No atraer monedas para tapar una vida rota, sino convertirte en alguien capaz de recibir, cuidar y multiplicar lo que antes destruía por no saber quién era. La pobreza más peligrosa no es la que se nota en el bolsillo, es la que uno aprende a defender por dentro, porque llega un momento en que la persona ya no solo tiene miedo de perder dinero, tiene miedo de merecer más, miedo de cobrar mejor, miedo de salirse de la historia que siempre le contaron. Y entonces se queda ahí trabajando, intentando, cansándose, pero repitiendo el mismo patrón como si hubiera una orden invisible diciéndole: no subas tanto, no pidas tanto, no sueñes tanto. Y pare, esto no es solo plata, esto es identidad. Porque cuando tu subconsciente aprendió que la escasez era seguridad, cada oportunidad grande se siente como peligro, cada avance se siente como culpa, cada mejora se siente como traición. Y por eso uno se sabotea justo cuando la vida empieza a abrirse. William Walker Atkinson decía, en esencia, que una idea sembrada por sugestión puede terminar gobernando la conducta sin que la persona se dé cuenta. Y eso es exactamente lo que pasa. No estás peleando solamente contra deudas, gastos o falta de oportunidades. Estás peleando contra pensamientos viejos que se volvieron costumbre, contra frases que escuchaste tantas veces que terminaron pareciendo verdad, pero aquí está el golpe: nadie va a venir a darte permiso para prosperar. Ese permiso te lo das tú cuando dejas de pedir perdón por querer una vida mejor, cuando ordenas tus números, cuando cobras con dignidad, cuando dejas de gastar para tapar vacíos, cuando empiezas a actuar como alguien que ya no está disponible para vivir pequeño. La riqueza no empieza en la cuenta, empieza el día que tú dejas de traicionarte en silencio. Si esto te movió algo por dentro, dale like, suscríbete y comenta. Rompo el patrón, porque tal vez hoy no cambie toda tu vida, pero sí puede cambiar la forma en que vuelves a mirarte.